Hay momentos en la vida en los que el corazón se pregunta con temor: ¿realmente Dios me ha elegido? ¿Verdaderamente soy suyo? Y en medio de esa incertidumbre, algo dentro de ti susurra una verdad que aún no comprendes del todo. Hoy, quiero que sepas que no estás aquí por casualidad. El Espíritu Santo te ha traído a este momento porque hay algo que Él quiere revelarte sobre tu identidad en Cristo. No es una revelación que viene de mí, sino de Él. Yo solo soy un vaso quebrantado, una voz que se hace eco de su presencia. Si me miras a mí, pierdes. Pero si lo miras a Él, lo ganas todo. Así que abre tu corazón, porque lo que vas a descubrir hoy podría cambiar para siempre la manera en que te ves a ti misma delante de Dios. Permíteme comenzar contándote algo que muchos desconocen. El sello de Dios no es algo que tú produces, es algo que Él imprime. No es un logro espiritual que alcanzas después de años de esfuerzo, ni una medalla que recibes cuando finalmente te vuelves lo suficientemente buena. El sello de Dios es su marca de propiedad, su firma divina sobre tu vida, y fue puesto en ti en el momento exacto en que creíste. La palabra de Dios nos dice en Efesios 1, versículo 13: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Escuchaste eso? Fuiste sellada. No serás sellada si te portas bien. No, quizá algún día serás sellada. Fuiste sellada. Tiempo pasado. Acción completada. Decisión irrevocable de Dios. Y sin embargo, ¿cuántas veces nos encontramos dudando de esta verdad? ¿Cuántas noches nos quedamos despiertas preguntándonos si realmente somos dignas, si verdaderamente Dios nos ha aceptado, si después de todo lo que hemos hecho o dejado de hacer, todavía podemos considerarnos suyas? El enemigo de nuestras almas se deleita en sembrar estas dudas, en susurrarnos al oído que no somos suficiente, que hemos fallado demasiadas veces, que nuestro pasado nos descalifica, que nuestras luchas presentes demuestran que nunca fuimos realmente de Dios. Pero hoy, en la presencia del Espíritu Santo, esas mentiras van a caer, porque vamos a explorar juntas las señales inconfundibles de que Dios ya te ha sellado, marcas que no pueden ser borradas por tu imperfección ni anuladas por tus caídas. La primera señal de que has sido sellada por Dios es esta: sientes una sed insaciable por su presencia, incluso cuando todo lo demás en tu vida parece satisfacerte. Hay algo en ti que no se conforma con las cosas de este mundo. Puedes tener una familia hermosa, un trabajo estable, amistades genuinas, y aún así, en lo profundo de tu ser, existe un anhelo que solo Dios puede llenar. Esto no es casualidad, querida. Esto no es simplemente tu personalidad religiosa o tu temperamento espiritual. Esta sed es la evidencia de que el Espíritu Santo habita en ti, llamándote constantemente a las aguas vivas, recordándote que fuiste creada para más que esta existencia temporal. El salmista David conocía esta sed. En el Salmo 42, versículos 1 y 2, él clama: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Notas la intensidad de ese lenguaje? No es un deseo pasajero, no es una preferencia casual. Es un bramido, un clamor, una sed que consume. Y si tú conoces esa sed, si hay momentos en los que tu alma parece gemir por estar en la presencia de Dios, aunque no puedas explicarlo con palabras, aunque no puedas razonarlo con tu mente, esa es la primera señal poderosa de que llevas su sello. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Y lo que Él ha hecho en ti es plantar esta semilla de eternidad en tu corazón, este anhelo santo que te mantiene buscándolo incluso cuando el mundo te ofrece 1000 distracciones. Hay personas que viven toda su vida sin experimentar jamás esta sed. Pueden asistir a servicios religiosos, pueden recitar oraciones, pueden participar en rituales, pero nunca conocen este hambre y esta sed del Dios vivo. Pero tú sí.
Y eso no es algo que tú creaste. Eso es algo que Él despertó en ti cuando te selló como suya. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido que tu corazón se eleva en adoración sin que nadie te lo pidiera? ¿Cuántas veces te has encontrado hablando con Dios en medio de tus tareas cotidianas, no porque te obligues a hacerlo, sino porque algo dentro de ti naturalmente se vuelve hacia Él? ¿Cuántas veces has experimentado una paz inexplicable en su presencia, una sensación de estar en casa que no encuentras en ningún otro lugar? Estas no son coincidencias. Estas son las palpitaciones del sello divino en tu vida. El mundo no entiende esta sed. Las personas que no han sido selladas por Dios pueden observar tu devoción y etiquetarla como fanatismo. Pueden ver tu pasión por las cosas espirituales y llamarla excesiva. Pueden presenciar tus momentos de adoración y considerarlos extraños. Pero tú sabes en lo profundo de tu ser que esto es lo más real que has experimentado jamás. Esto no es actuación, no es religión vacía, no es tradición heredada. Esto es el Espíritu Santo en ti, testificando con tu espíritu de que eres hija de Dios. Y aquí está la belleza de esta primera señal. Esta sed no disminuye con el tiempo, sino que se intensifica. Cuanto más bebes de las aguas vivas, más sediento estás. Cuanto más tiempo pasas en su presencia, más anhelas estar allí. Esto es completamente opuesto a cómo funcionan los placeres de este mundo. Las cosas terrenales te satisfacen momentáneamente y luego pierden su brillo, pierden su capacidad de llenarte, te dejan sintiendo más vacía que antes. Pero con Dios, cada encuentro te deja queriendo más, no porque Él sea insuficiente, sino porque has probado algo tan glorioso, tan profundo, tan verdadero, que todo lo demás palidece en comparación. Esta sed que sientes, esta hambre espiritual que a veces no puedes ni nombrar, es la primera señal poderosa de que Dios te ha sellado. No la ignores. No la minimices. No permitas que nadie te haga sentir que es algo de lo que deberías avergonzarte o algo que deberías moderar. Esta sed es sagrada. Esta sed es la prueba de que llevas la marca del Altísimo. Y mientras sigas sintiendo esta sed, mientras sigas anhelando su presencia, puedes estar segura de que Él no ha terminado contigo, de que su sello permanece intacto, de que eres suya y Él es tuyo. La segunda señal poderosa de que Dios te ha sellado es esta. Experimentas una incomodidad creciente con el pecado. No estoy hablando de la culpa religiosa que te aplasta, ni de la condenación tóxica que te paraliza. Estoy hablando de algo mucho más profundo, algo que solo puede venir del Espíritu Santo morando en ti. Es esa sensación de que las cosas que antes disfrutabas sin pensarlo 2 veces, ahora te producen un malestar interno. Es ese momento en que estás a punto de decir algo y algo dentro de ti te detiene. Es esa convicción suave pero firme que te susurra: esto no es para ti. Tú eres diferente ahora. Tú perteneces a otro reino. En 1 de Juan 3, versículo 9, encontramos una verdad extraordinaria. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ahora es importante entender lo que este versículo está diciendo y lo que no está diciendo. No está diciendo que nunca más vas a cometer errores, que de repente te vuelves perfecto, impecable. Está diciendo que no puedes permanecer cómodamente en el pecado, que no puedes practicarlo como un estilo de vida, que no puedes revolcarte en él sin sentir la convicción del Espíritu Santo. Hay una semilla divina en ti, una naturaleza nueva, y esa naturaleza es incompatible con la oscuridad. Déjame explicártelo de esta manera. Antes de ser sellada por Dios, el pecado era como tu idioma nativo. Lo hablabas con fluidez, sin esfuerzo, sin cuestionarlo. Pero después de recibir el sello del Espíritu Santo, es como si hubieras aprendido un nuevo idioma, el idioma de la santidad, el idioma del reino. Y ahora, cuando intentas volver a tu antiguo idioma, suena extraño en tus labios. Te sientes fuera de lugar. Algo dentro de ti protesta.
Esto no es porque te hayas vuelto una mojigata religiosa o porque estés tratando de impresionar a alguien con tu espiritualidad. Esto es porque llevas el sello de Dios, y ese sello viene con una nueva naturaleza que está en guerra constante con todo lo que contradice el carácter de Cristo. ¿Has notado cómo ciertas conversaciones que antes disfrutabas ahora te dejan con un sabor amargo? ¿Cómo programas de televisión o películas que solías ver sin problemas ahora te hacen sentir incómoda en tu espíritu? ¿Cómo actitudes que antes considerabas normales ahora te parecen incompatibles con quien eres en Cristo? Esta no es mojigatería, querida. Esta no es legalismo. Esta es la evidencia de que el Espíritu Santo está trabajando en ti, transformándote de gloria en gloria, refinando tu conciencia, alineando tus deseos con los deseos del Padre. Y aquí está la parte que necesito que entiendas con claridad. Esta incomodidad con el pecado no significa que ya no luchas con él. De hecho, a veces la lucha se intensifica precisamente porque ahora eres más consciente de lo que está en juego. Antes, pecabas sin pensarlo. Ahora hay una batalla interna. Antes, transgredías los límites de Dios sin sentir nada. Ahora, cada vez que cruzas esa línea, sientes el dolor de la separación, el peso de la desobediencia, el anhelo de regresar a la comunión con tu Padre. Esto no es señal de que has perdido el sello de Dios. Al contrario, es una de las pruebas más claras de que ese sello permanece activo en tu vida. El apóstol Pablo describe esta lucha con una honestidad desgarradora en Romanos 7. Él dice en el versículo 15, «Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago». Y más adelante, en el versículo 19, «Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago». ¿Sientes la frustración en esas palabras? ¿Sientes la tensión entre lo que desea hacer y lo que termina haciendo? Si esto te suena familiar, si tú también has experimentado esta guerra interna, esta es una señal poderosa de que llevas el sello de Dios. Porque las personas que no han sido selladas por Él no experimentan este conflicto. Ellas pecan sin lucha, sin remordimiento genuino, sin este deseo ardiente de ser diferentes. Pero escúchame bien, esta incomodidad con el pecado no debe convertirse en una carga de condenación. El Espíritu Santo te convence de pecado para llevarte al arrepentimiento y a la restauración, no para hundirte en la desesperación. Su convicción siempre viene acompañada de la provisión de una salida, de la esperanza de transformación, del recordatorio de que su gracia es suficiente. El enemigo, por otro lado, te condena sin ofrecerte ninguna solución, te acusa constantemente sin darte ninguna esperanza, te dice que eres un fracaso y que nunca cambiarás. Aprende a distinguir entre la voz del Espíritu Santo y la voz del acusador. Cuando el Espíritu Santo te convence de pecado, es específico, es amoroso y siempre te señala hacia la cruz. Cuando el enemigo te condena, es vago, es cruel y te hunde en la vergüenza. El Espíritu Santo dice, esto que hiciste no está alineado con quien eres en Cristo. Ven, arrepiéntete y te restauraré. El enemigo dice, eres un desastre, siempre has sido un desastre, siempre serás un desastre. ¿Para qué intentarlo? No permitas que el enemigo use tu sensibilidad al pecado como un arma en tu contra. Esa sensibilidad es un regalo, es evidencia de que Dios te ha sellado y está trabajando activamente en tu santificación. Y aquí hay algo más que necesitas saber. Esta incomodidad con el pecado a menudo te aísla, te hace diferente. Habrá situaciones sociales en las que te sentirás como una extraña, porque no puedes unirte a ciertas conversaciones, no puedes reírte de ciertos chistes, no puedes participar en ciertas actividades. Y en esos momentos, la tentación será suavizar tu convicción, comprometer tus estándares, volver a tu vieja manera de ser para encajarte. Pero resiste esa tentación. Tu incomodidad con el pecado es la marca de que perteneces a un reino diferente, de que respondes a un rey diferente, de que tu ciudadanía está en los cielos.
No avergüences esa marca tratando de camuflarte en un mundo que no es tu verdadero hogar. El Espíritu Santo está aquí ahora y Él quiere que sepas que cada vez que sientes esa incomodidad con el pecado, cada vez que experimentas esa convicción amorosa, cada vez que tu espíritu se rebela contra lo que contradice a Cristo, esa es su voz recordándote quién eres. Esa es su mano gentil guiándote de regreso al camino. Esa es su presencia en ti, testificando de que llevas su sello, de que eres suya, de que Él no te ha abandonado y no lo hará jamás. La tercera señal de que Dios te ha sellado es una que muchas veces malinterpretamos. Atraviesas pruebas que parecen diseñadas específicamente para ti. No estoy hablando de problemas aleatorios o de las dificultades comunes que todos enfrentamos por vivir en un mundo caído. Estoy hablando de esas batallas que tocan exactamente tus puntos más vulnerables, esas circunstancias que desafían precisamente lo que más te cuesta creer acerca de Dios, esas temporadas que ponen a prueba la autenticidad de tu fe de maneras que nunca imaginaste. Y aunque esto puede sonar contraintuitivo, estas pruebas no son evidencia de que Dios te ha abandonado. Son evidencia de que te ha sellado como suya y está trabajando en ti una obra profunda. Santiago 1, versículos 2 al 4, nos dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Notaste eso? La prueba de tu fe. No dice las pruebas que llegan a tu vida porque Dios está enojado contigo, o las dificultades que enfrentas porque has perdido su favor. Dice la prueba de tu fe, como quien prueba el oro para purificarlo, como quien examina algo precioso para certificar su autenticidad. Y solo aquello que es genuino, solo aquello que es valioso, solo aquello que ha sido sellado por Dios, es sometido a este proceso de refinamiento. Piensa en esto: los objetos falsificados nunca son sometidos a pruebas rigurosas porque no valen la pena. Solo el oro verdadero pasa por el fuego. Solo los diamantes genuinos son sometidos a presión extrema. Solo las semillas reales son plantadas en la tierra oscura para producir fruto. Y solo los hijos e hijas sellados por Dios son permitidos atravesar pruebas que revelan y fortalecen su fe. Si estás en una temporada de prueba en este momento, si sientes que estás pasando por un fuego que no entiendes, si las circunstancias de tu vida están presionándote más allá de lo que creías poder soportar, esto no es evidencia de que Dios te ha olvidado. Es evidencia de que Él te ve tan valiosa, tan genuina, tan suya, que está dispuesto a invertir en tu refinamiento. Yo no soy yo, es Él. Y Él sabe exactamente qué prueba necesitas para llegar al siguiente nivel de tu destino. Él sabe qué mentiras sobre su carácter necesitan ser desmanteladas en tu mente. Él sabe qué áreas de independencia necesitan ser rendidas a su señorío. Él sabe qué capas de religiosidad superficial necesitan ser removidas para que puedas experimentar una intimidad auténtica con Él. Y con la sabiduría de un Padre perfecto y el amor de un Salvador que dio su vida por ti, Él permite circunstancias que te llevan exactamente al lugar donde necesitas estar quebrantada para poder ser reconstruida a su imagen. Ahora, déjame ser clara. Dios no es el autor de la maldad. Él no orquesta el abuso, no diseña la traición, no planea la enfermedad. Vivimos en un mundo caído donde estas cosas ocurren como consecuencia del pecado. Pero lo que Dios hace, y esto es lo extraordinario de su soberanía, es tomar las mismas circunstancias que el enemigo diseñó para destruirte y convertirlas en las herramientas que Él usa para fortalecerte, madurarte y prepararte para una gloria mayor. Lo que el diablo quiso usar para aniquilar tu fe, Dios lo usa para autenticarla. Lo que Satanás planeó para separarte de Dios, el Padre lo transforma en el camino que te lleva más cerca de Él. ¿Recuerdas la historia de Job? El enemigo fue quien trajo la devastación a su vida.
pero fue con el permiso de Dios, quien conocía algo que Job aún no sabía, que su fe era genuina, que su sello era real, que él podía soportar la prueba y salir de ella con una revelación de Dios que no habría obtenido de ninguna otra manera. Y al final del libro, en el capítulo 42, versículo 5, Job declara: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esa es la meta de la prueba, que pases de conocer a Dios de oídas a conocerlo por experiencia directa, de tener una fe heredada a tener una fe forjada en el fuego, de creer en su bondad cuando todo va bien a confiar en su carácter cuando todo parece derrumbarse. Y aquí está lo que necesitas entender sobre estas pruebas diseñadas específicamente para ti. No son aleatorias, son personalizadas. Dios te conoce íntimamente. Él sabe exactamente qué necesitas para crecer. Lo que yo necesito para madurar en mi fe puede ser completamente diferente de lo que tú necesitas. Por eso tu prueba puede parecer más severa que la de alguien más, o diferente, o más prolongada. No es porque Dios te ame menos, es porque Él te conoce más. Es porque el destino que Él tiene para ti requiere una fortaleza específica, una profundidad particular, una dependencia única de su gracia. No caigas en la trampa de comparar tus pruebas con las de otros. No mires a tu alrededor y te preguntes por qué tu camino parece más difícil que el de aquella hermana en la fe. ¿Por qué tu prueba se extiende más que la de aquella otra persona? ¿Por qué tu carga parece más pesada que la de quienes te rodean? Tu prueba es tuya. Tu proceso es tuyo. Tu refinamiento es personalizado porque tu destino es único. Dios no está tratando de hacerte igual a todos los demás. Él está tratando de hacerte completamente tú misma, la versión de ti que siempre imaginó cuando te formó en el vientre de tu madre, la mujer que llevas dentro, pero que solo emerge a través del fuego. Y sí, habrá momentos en los que la prueba te lleve al límite de lo que crees poder soportar. Habrá noches en las que clames a Dios preguntándole por qué, pidiéndole que detenga el proceso, suplicándole que te libere. Pero incluso en esos momentos, el hecho de que estés clamando a Él en lugar de alejarte de Él es evidencia de que llevas su sello, porque los que no son suyos, cuando enfrentan pruebas, se alejan de Dios. Lo culpan, lo rechazan, abandonan la fe. Pero los que han sido sellados por Él, incluso cuando no entienden, incluso cuando duelen más de lo que las palabras pueden expresar, siguen volviéndose hacia Él, siguen aferrándose a Él, siguen clamando su nombre en la oscuridad. La cuarta señal poderosa de que Dios te ha sellado es esta: experimentas una compasión supernatural por los perdidos y los quebrantados. Y cuando digo supernatural, me refiero a que no es una compasión que surge de tu bondad natural o de tu personalidad empática. Es una compasión que viene del Espíritu Santo en ti, una carga por las almas que no puedes fabricar con esfuerzo humano. Es ese momento en que ves a alguien perdido en su pecado y en lugar de sentir juicio o superioridad, sientes un dolor profundo por su condición. Es esa urgencia que te embarga cuando te cruzas con alguien que está lejos de Dios, ese anhelo de que conozcan lo que tú has conocido, de que experimenten lo que tú has experimentado, de que sean salvos y sellados como tú lo fuiste. En 2 de Corintios 5, versículos 14 y 15, Pablo escribe: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa palabra constriñe es poderosa. Significa que te aprieta, te presiona, te compele, te empuja desde adentro. El amor de Cristo no es algo pasivo en ti. Es una fuerza activa, una corriente que fluye a través de ti hacia otros. Y cuando llevas el sello de Dios, ese amor se manifiesta como una compasión que no puedes ignorar, un sentido de responsabilidad por compartir lo que has recibido. Déjame decirte algo que he observado a lo largo de los años. Las personas que no han sido verdaderamente selladas por Dios
Pueden hablar mucho sobre religión, pueden discutir doctrinas, pueden defender posiciones teológicas con vehemencia, pero rara vez sienten una carga genuina por las almas perdidas. Para ellas, la fe es principalmente un sistema de creencias, un conjunto de reglas, una identidad social. Pero para aquellos que han sido sellados por el Espíritu Santo, la fe es relacional, es transformadora y naturalmente produce este deseo ardiente de que otros también lleguen a conocer al Dios vivo. Esto no significa que te conviertas en una evangelista agresiva que molesta a todo el mundo con un mensaje religioso. De hecho, la compasión genuina que viene del sello de Dios es gentil, es respetuosa, es sensible a los tiempos y las maneras del Espíritu Santo, pero sí significa que no puedes estar completamente cómoda mientras las personas a tu alrededor caminan hacia la eternidad sin Cristo. Significa que hay momentos en los que tu corazón se rompe por alguien que ni siquiera conoces bien, simplemente porque el Espíritu Santo te permite ver su condición espiritual. Significa que oras por personas que ni siquiera saben que estás orando por ellas, porque algo dentro de ti no puede descansar hasta que ellas también encuentren el camino. ¿Has experimentado esto? ¿Has sentido alguna vez una carga por alguien que no puedes explicar lógicamente? ¿Te has encontrado orando por un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, con una intensidad que va más allá de tu preocupación natural? ¿Has llorado por la condición espiritual de alguien a quien apenas conoces? Esa es la compasión de Cristo fluyendo a través de ti. Esa es la evidencia de que llevas su sello, de que su corazón late en tu pecho, de que sus ojos ven a través de los tuyos. Y aquí está la parte hermosa de esta señal. Esta compasión no te agota, te energiza. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Y cuando te rindes a ser un canal de su amor, cuando permites que su compasión fluya a través de ti sin tratar de manufacturarla o controlarla, descubres que hay una gracia sobrenatural para ello. Descubres que puedes amar a personas que son difíciles de amar. Descubres que puedes perdonar ofensas que parecían imperdonables. Descubres que puedes extender misericordia donde antes solo sentías juicio. Pero también necesito advertirte sobre algo. El enemigo tratará de pervertir esta compasión. Tratará de convertirla en codependencia, en una necesidad enfermiza de rescatar a todos, en una carga que te aplasta bajo su peso. Hay una diferencia entre llevar la carga de orar por alguien y asumir la responsabilidad de cambiar a alguien. Hay una diferencia entre compartir el amor de Cristo y tratar de ser el salvador de alguien. Solo hay un salvador, y no eres tú. Tu responsabilidad es ser fiel en orar, en amar, en compartir cuando el Espíritu Santo abre las puertas. Pero la responsabilidad de salvar, de transformar, de convencer, esa es de Él. Esta compasión que sientes también se extiende a los quebrantados, no solo a los perdidos. Cuando has sido sellada por Dios, comienzas a ver a las personas de manera diferente. Ya no las ves solo por su apariencia externa o por su posición social. Comienzas a ver sus heridas, su dolor, su desesperación silenciosa. Y en lugar de alejarte de su quebranto, te sientes atraída hacia Él, no de manera morbosa, sino con un deseo genuino de llevarles consuelo, de ser la mano de Dios extendida en su oscuridad, de mostrarles que hay esperanza más allá de su sufrimiento actual. En Mateo 9, versículo 36, leemos sobre Jesús. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús miraba a las multitudes y veía más allá de lo superficial. Veía su condición real, desamparadas, dispersas, sin dirección, sin propósito, sin paz. Y esa visión le producía compasión. Cuando llevas el sello de Dios, comienzas a ver con los ojos de Cristo. Comienzas a sentir lo que Él siente. Comienzas a conmoverse por lo que conmueve su corazón. Y esto cambia por completo cómo interactúas con el mundo. Ya no puedes ser indiferente al dolor ajeno.
Ya no puedes pasar de largo cuando alguien está sufriendo. Ya no puedes cerrar tus ojos a la necesidad que te rodea. No porque te hayas convertido en una superheroína que tiene que solucionar todos los problemas del mundo, sino porque el Espíritu Santo en ti te hace sensible a las oportunidades que Él está orquestando, a las personas que Él está poniendo en tu camino, a los momentos en los que Él quiere usar tus manos, tu voz, tu presencia para tocar una vida. Esta es una de las señales más claras de que has sido sellada por Dios, que tu corazón se está alineando con el suyo, que tus prioridades se están transformando, que lo que te importa está cambiando de lo temporal a lo eterno, de lo superficial a lo profundo, de lo egoísta a lo generoso. Y cada vez que sientes esa compasión supernatural, cada vez que tu corazón se rompe por alguien que está perdido o quebrantado, estás experimentando una pequeña porción de lo que el corazón de Dios siente constantemente por este mundo caído y herido. La quinta señal de que Dios te ha sellado es quizás una de las más desconcertantes. Experimentas un aislamiento estratégico. No estoy hablando de soledad que viene del rechazo o de la depresión. Estoy hablando de temporadas en las que Dios deliberadamente te retira de ciertas relaciones, de ciertos ambientes, de ciertos niveles de actividad, no para castigarte, sino para prepararte. Es cuando sientes que no encajas en los lugares donde solías encajar. Es cuando amistades que parecían sólidas comienzan a desvanecerse. Es cuando invitaciones que antes recibías dejan de llegar. Y aunque esto puede sentirse doloroso e incluso aterrador, es una señal poderosa de que Dios te está apartando para sí mismo, te está separando para propósitos más altos, te está reposicionando para una nueva temporada. En el libro de Oseas, capítulo 2, versículo 14, Dios dice: «Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón». ¿Notas la intención divina en esa declaración? Yo la atraeré. Dios mismo toma la iniciativa. Él es quien te lleva al desierto, no porque te haya abandonado, sino porque quiere hablarte al corazón. Y algunas conversaciones divinas solo pueden suceder en soledad, lejos del ruido, lejos de las distracciones, lejos de las influencias que podrían interferir con lo que Él necesita decirte y hacer en ti. El Espíritu Santo está aquí ahora, y quiero que entiendas algo crucial. Cuando Dios te sella, Él también te separa. El sello no solo es una marca de propiedad, es también una designación de propósito. Y para cumplir ese propósito, a menudo necesitas ser apartada del flujo normal de la vida, de las expectativas de otros, incluso de relaciones que, aunque no sean malas en sí mismas, podrían interferir con lo que Dios quiere hacer en ti durante esta temporada específica. Piensa en los grandes hombres y mujeres de Dios en las Escrituras. Moisés tuvo 40 años en el desierto antes de que Dios lo enviara a liberar a Israel. José pasó años en la cárcel antes de llegar al palacio. David fue ungido como rey, pero pasó años huyendo en cuevas antes de ocupar el trono. Pablo, después de su conversión dramática en el camino a Damasco, se fue a Arabia por 3 años antes de comenzar su ministerio público. En cada caso, Dios usó el aislamiento estratégico para formar el carácter, para profundizar la dependencia, para revelar verdades que solo se pueden aprender en soledad con Él. Si estás en una temporada de aislamiento en este momento, si sientes que has sido puesta en un estante, si parece que Dios te ha sacado de circulación, no interpretes esto como rechazo. Interprétalo como preparación. No lo veas como castigo. Míralo como un privilegio de ser llevada aparte por Dios para una obra íntima que Él quiere hacer en ti. Las personas que Dios usa poderosamente son a menudo las que han soportado largas temporadas de ocultamiento, de anonimato, de preparación invisible. Pero seré honesta contigo. Esta temporada es difícil. Es difícil ver a otros avanzando mientras tú sientes que estás estancada. Es difícil no tener las respuestas claras que desearías tener sobre cuánto durará esto o qué exactamente está haciendo Dios. Es difícil enfrentar tus propios pensamientos, tus miedos, tus dudas.
sin las distracciones usuales que los mantenían a raya. Es en el desierto donde descubres lo que realmente crees, donde tu fe superficial es reemplazada por convicciones profundas, donde tu conocimiento de Dios de segunda mano se convierte en experiencia de primera mano. En Primera de Reyes 17, vemos a Elías siendo enviado por Dios al arroyo de Querit. Allí, solo, apartado, escondido del mundo, es alimentado sobrenaturalmente por cuervos. Y después, cuando el arroyo se seca, Dios lo envía a Sarepta, a la casa de una viuda, donde permanece escondido durante años de sequía. Estos fueron años de preparación, años en los que Elías aprendió a depender totalmente de Dios, a escuchar su voz con claridad, a obedecer sin cuestionar. Y fue solo después de este tiempo de ocultamiento que Elías confrontó a los profetas de Baal en el Monte Carmelo y vio descender fuego del cielo. La autoridad espiritual que manifestó en público fue forjada en privado, en temporadas de aislamiento estratégico. Y aquí está lo que necesitas saber. Durante tu aislamiento, Dios no está inactivo. Aunque no puedas verlo, aunque no puedas sentirlo, Él está trabajando en ti de maneras que solo se harán evidentes más adelante. Está desmantelando estructuras internas que necesitan caer. Está exponiendo motivaciones que necesitan ser purificadas. Está fortaleciendo áreas que necesitan ser robustecidas. Está revelando verdades que cambiarán para siempre cómo ves a Dios, cómo te ves a ti misma, cómo ves tu propósito. No toques la gloria durante esta temporada. La tentación será buscar validación de otras fuentes, llenar el vacío con relaciones superficiales, distraerte con actividades que no tienen sustancia real. Pero si cedes a esa tentación, prolongarás tu tiempo en el desierto. El aislamiento estratégico tiene un propósito y una duración específicos, y solo termina cuando has aprendido lo que necesitabas aprender, cuando has recibido lo que necesitabas recibir, cuando has sido transformada de la manera que necesitabas ser transformada. Aprende a abrazar la soledad sagrada. Aprende a ver esta temporada no como un tiempo vacío, sino como un tiempo lleno de la presencia de Dios. Aprende a escuchar su voz con una claridad que nunca tuviste cuando estabas rodeada de ruido. Aprende a encontrar tu satisfacción en Él solo, sin las muletas de la validación externa, sin las distracciones de la actividad constante, sin las máscaras que usabas en presencia de otros. Y cuando esta temporada termine, y terminará, saldrás diferente. Saldrás con una profundidad que no tenías antes. Saldrás con una autoridad espiritual que no puede ser manufacturada, solo forjada en el fuego del aislamiento. Saldrás con una claridad de propósito que viene solo de haber escuchado la voz de Dios sin interferencias. El aislamiento estratégico no es el final de tu historia. Es la preparación para el siguiente capítulo, el más significativo, el que Dios ha estado planeando desde antes de que nacieras. La sexta señal poderosa de que Dios te ha sellado es esta: desarrollas un hambre insaciable por su palabra. No es el deber religioso de leer la Biblia porque crees que deberías. No es simplemente un hábito espiritual que mantienes por disciplina. Es un hambre real, una sed genuina por conocer lo que Dios ha dicho, por descubrir verdades que están escondidas en las Escrituras, por alimentarte de las promesas divinas que dan vida a tu espíritu. Cuando has sido sellada por el Espíritu Santo, la palabra de Dios deja de ser un libro antiguo lleno de historias religiosas y se convierte en algo vivo, algo personal, algo que te habla directamente a ti en cada temporada de tu vida. En el Salmo 119, versículo 103, el salmista exclama: «Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca». Y en el versículo 105 del mismo salmo declara: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Esta no es la voz de alguien cumpliendo con una obligación religiosa. Esta es la voz de alguien que ha descubierto un tesoro.
de alguien que ha experimentado el poder transformador de la palabra de Dios, de alguien que depende de ella para orientación, para fortaleza, para consuelo, para corrección. Cuando Dios te sella, Él activa en ti un apetito espiritual por su palabra que antes no existía. Puedes haberla leído antes de manera mecánica, puedes haber asistido a estudios bíblicos sin que realmente penetrara en tu corazón, puedes haber escuchado sermones que entraron por un oído y salieron por el otro. Pero después de recibir el sello del Espíritu Santo, algo cambia. De repente, versículos que leíste cientos de veces cobran un significado nuevo. Pasajes que antes parecían oscuros o irrelevantes, ahora te hablan con una claridad asombrosa. Promesas que estaban en la página ahora se convierten en anclas para tu alma en medio de las tormentas. Esto es porque el mismo Espíritu que inspiró la escritura de la Biblia ahora habita en ti, iluminando las Escrituras, revelándote verdades, aplicando la palabra a tu situación específica. En 1 Corintios 2, versículos 10 al 12, Pablo explica: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Ves eso? El Espíritu Santo es quien te enseña, quien te revela, quien te hace entender lo que antes era incomprensible. Y aquí está la belleza de esta señal. Este hambre por la palabra de Dios no es algo que necesitas forzar o fabricar. Cuando llevas el sello de Dios, este hambre surge naturalmente, como el hambre física surge en un cuerpo saludable. Hay días en los que anhelas abrir las Escrituras antes de hacer cualquier otra cosa. Hay momentos en los que un versículo viene a tu mente justo cuando más lo necesitas. Hay temporadas en las que no puedes dejar de meditar en un pasaje específico porque el Espíritu Santo lo está usando para hacer una obra profunda en ti. Pero también quiero advertirte, el enemigo intentará sabotear este hambre, tratará de llenarte de distracciones que consuman tu tiempo, tratará de convencerte de que estás demasiado ocupada, demasiado cansada, demasiado abrumada para pasar tiempo en la palabra. Tratará de hacer que te sientas culpable cuando no puedes cumplir con un plan de lectura rígido, robándote así el gozo de simplemente deleitarte en las Escrituras. Aprende a reconocer estas tácticas. Protege tu tiempo en la palabra como protegerías el alimento físico para tu cuerpo, porque así de esencial es para tu supervivencia espiritual. Jesús mismo, cuando fue tentado por el diablo en el desierto, después de 40 días de ayuno, respondió con las Escrituras. En Mateo 4, versículo 4 declaró: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si el Hijo de Dios, quien era la palabra hecha carne, necesitaba alimentarse de las Escrituras, ¿cuánto más nosotras? El hambre por la palabra de Dios que sientes no es opcional en tu vida cristiana, es esencial. Es el alimento que sostiene tu fe, la fuente de tu fortaleza, el fundamento de tu esperanza. Y permíteme decirte algo que he aprendido a través de los años. Este hambre por la palabra de Dios te diferencia. En un mundo donde todos tienen una opinión, pero pocos buscan la verdad revelada, en una cultura donde la experiencia subjetiva es elevada por encima de la verdad objetiva, en una época donde incluso dentro de la iglesia la palabra de Dios es a menudo diluida o adaptada para hacerla más relevante, tu amor por las Escrituras te marcará como alguien que pertenece a otro reino, y ese es precisamente el punto. El sello de Dios te hace diferente, te hace una mujer de la palabra en un mundo de opiniones. Esta hambre también te protege. En Salmo 119, versículo 11, el salmista dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando la palabra de Dios está escondida en tu corazón, cuando la has memorizado, cuando la has meditado, cuando se ha convertido en parte de tu tejido espiritual, te encuentras equipada para resistir la tentación de maneras que no podrías de otra forma. La palabra
es tu espada, tu escudo, tu defensa contra las mentiras del enemigo y las seducciones del mundo. Pero más allá de la protección, más allá del conocimiento, más allá de todo lo demás, hay algo profundamente íntimo en este hambre por la palabra de Dios. Porque cuando abres las Escrituras con un corazón hambriento, no solo estás leyendo un texto antiguo, estás teniendo un encuentro con el autor, estás escuchando la voz de tu Padre, estás siendo abrazada por las promesas de tu Salvador, estás siendo guiada por el consejo del Espíritu Santo. La palabra de Dios es personal, está viva, y cuando llevas su sello, esa palabra resuena en lo profundo de tu ser de una manera que va más allá del entendimiento intelectual. Yo no soy, yo es Él. Y Él quiere hablarte a través de su palabra. Él quiere revelarte verdades que transformarán tu manera de vivir. Él quiere consolarte con promesas que calmarán tus temores. Él quiere desafiarte con mandamientos que te llevarán a nuevos niveles de obediencia y bendición. Él quiere enseñarte sobre su carácter para que puedas confiar en Él completamente. Y el hambre que sientes por su palabra es la evidencia de que Él está trabajando en ti, de que te ha sellado como suya, de que está cultivando una relación contigo que está fundada no en emociones pasajeras, sino en la verdad eterna de su palabra revelada. La séptima señal de que Dios te ha sellado es una que a menudo pasa desapercibida, pero es profundamente significativa. Experimentas una guerra espiritual intensificada. Ahora, sé que esto puede sonar contradictorio. Podrías pensar, si Dios me ha sellado, ¿no debería estar más protegida? ¿No debería mi vida ser más pacífica? Pero la realidad del reino espiritual es exactamente lo opuesta. Cuando has sido sellada por Dios, cuando llevas su marca de propiedad, cuando tu vida representa una amenaza para el reino de las tinieblas, es cuando el enemigo intensifica sus ataques. No porque sea más fuerte que el Dios que te ha sellado, sino porque está desesperado por neutralizar el propósito que Dios tiene para tu vida. En 1 de Pedro 5, versículo 8, se nos advierte: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Nota que no dice que el diablo ataca indiscriminadamente a todos. Dice que busca a quien devorar. Está buscando objetivos específicos, personas que representen una amenaza para su reino, individuos que Dios está levantando para sus propósitos. Y cuando te ha sellado, cuando te ha apartado para una obra específica, cuando estás creciendo en tu intimidad con Él, te conviertes en un objetivo prioritario. Esta guerra espiritual se manifiesta de muchas formas. A veces son pensamientos que atacan tu mente justo cuando estás tratando de orar o de leer la palabra. Pensamientos que te acusan, que te recuerdan tus fracasos pasados, que siembran dudas sobre tu salvación, que cuestionan la bondad de Dios. Otras veces son circunstancias que parecen diseñadas para desanimarte, para agotarte, para hacer que te rindas. Conflictos que surgen de la nada, problemas financieros inexplicables, enfermedades que vienen en los momentos más inoportunos, relaciones que se complican justo cuando estás tratando de avanzar en tu propósito. Pero escúchame bien, esta guerra espiritual no es evidencia de que has hecho algo mal. No es señal de que Dios te ha abandonado. Al contrario, es evidencia de que estás haciendo algo bien, de que tu vida está alineándose con el propósito divino, de que llevas el sello de Dios y el enemigo lo sabe. Los que no representan ninguna amenaza para el reino de las tinieblas no experimentan este nivel de ataque. Los que están dormidos espiritualmente no enfrentan esta oposición. Pero tú sí, porque has sido despertada, porque has sido sellada, porque has sido comisionada para algo que el enemigo teme. En Efesios 6, versículo 12, Pablo nos da una perspectiva crucial. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tu verdadera batalla
no es contra las personas que te ofenden, no es contra las circunstancias que te frustran, no es contra los obstáculos visibles en tu camino. Tu verdadera batalla es en el reino espiritual, contra fuerzas demoníacas que están determinadas a evitar que cumplas tu destino en Dios. Y aquí está la clave para esta temporada de guerra intensificada. Tienes que aprender a discernir entre el ataque del enemigo y la disciplina de Dios, entre la tentación y la prueba, entre lo que viene para destruirte y lo que viene para fortalecerte. No todo lo difícil en tu vida es un ataque demoníaco. Algunas cosas son permitidas por Dios para tu crecimiento, como vimos en la señal número 3. Pero hay batallas que son claramente del enemigo, intentos deliberados de apartarte del camino, de silenciar tu voz, de neutralizar tu influencia, de hacerte renunciar a lo que Dios te ha llamado a hacer y hacer. ¿Cómo disciernen? Por los frutos. Los ataques del enemigo están diseñados para producir desesperanza, para llevarte a la amargura, para hacerte cuestionar el carácter de Dios, para aislarte en incredulidad. La disciplina de Dios, aunque puede ser dolorosa, produce paz, humildad, mayor dependencia de Él, y eventualmente lleva al arrepentimiento y a la restauración. Los ataques del enemigo te empujan lejos de Dios. La obra de Dios te acerca más a Él, incluso cuando duele. Necesitas entender también que esta guerra espiritual a menudo se intensifica justo antes de un avance. El enemigo sabe lo que Dios está a punto de hacer en tu vida y hace un último esfuerzo desesperado por detenerte. Piensa en cómo Faraón persiguió a los israelitas con más fiereza justo cuando estaban a punto de cruzar el Mar Rojo hacia su libertad. Piensa en cómo los ataques contra Nehemías se intensificaron justo cuando estaba cerca de terminar la reconstrucción del muro. El patrón es claro. La resistencia más fuerte viene justo antes del avance más grande. Si estás experimentando una guerra espiritual intensificada en este momento, puede ser que estés más cerca de tu promesa de lo que crees. El Espíritu Santo está aquí ahora, y quiero que entiendas que no estás sola en esta batalla. En Romanos 8, versículo 31, Pablo pregunta: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La pregunta no es si enfrentarás oposición. La pregunta es ¿quién está de tu lado en esa oposición? Y la respuesta es que el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra, el que habló y todo comenzó a existir, está de tu lado. El enemigo puede rugir como león, pero tu Dios es el león de Judá que ya ha vencido. Y por eso, aunque la guerra es real, aunque los ataques son intensos, aunque hay días en los que te sientes cansada de pelear, nunca estás sin recursos. Tienes la armadura de Dios, descrita en Efesios 6. Tienes el poder de la oración. Tienes la autoridad del nombre de Jesús. Tienes la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tienes la cobertura de la sangre de Cristo. Tienes ángeles asignados a tu protección. Tienes al Espíritu Santo morando en ti, guiándote, fortaleciéndote, intercediendo por ti con gemidos indecibles. No toques la gloria tratando de pelear esta batalla en tu propia fuerza. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Reconoce tu total dependencia de Dios en esta guerra espiritual. No subestimes al enemigo, pero tampoco lo sobreestimes. Él es un enemigo derrotado que solo tiene el poder que tú le permitas tener en tu vida. Mantente firme en la verdad de quién eres en Cristo. Mantente arraigada en la palabra. Mantente conectada a la comunidad de creyentes. Mantente alerta en oración. Y observa cómo el mismo Dios que te ha sellado pelea por ti y te da la victoria. Y ahora llegamos a la octava y última señal, quizás la más hermosa de todas. Experimentas una paz inexplicable en medio del caos. No es la ausencia de problemas. No es la vida perfecta que siempre soñaste. No es la eliminación de todas las circunstancias difíciles. Es algo mucho más profundo, mucho más sobrenatural. Es la presencia de Dios que se hace tan real en medio de tu tormenta
que aunque las olas sigan golpeando, aunque el viento siga soplando, aunque la oscuridad siga rodeándote, tu alma está anclada en una paz que el mundo no puede dar ni quitar. En Filipenses 4, versículos 6 y 7, Pablo escribe: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Observa esa frase. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no tiene sentido lógico. Es una paz que no puede ser explicada por tus circunstancias externas. Es una paz que viene solo del sello de Dios en tu vida, de la presencia del Espíritu Santo morando en ti, de la certeza de que perteneces a Él y Él tiene el control, incluso cuando todo a tu alrededor parece fuera de control. Esta paz es una de las señales más poderosas de que has sido sellada por Dios, porque no puede ser manufacturada. No puedes producirla con pensamiento positivo. No puedes generarla con afirmaciones motivacionales. No puedes alcanzarla con técnicas de relajación o estrategias de manejo del estrés. Esta paz es supernatural. Es un regalo del Espíritu Santo. Es el fruto de pertenecer a Dios, de saber quién eres en Cristo, de confiar en que Él tiene un plan que va más allá de lo que puedes ver en este momento. Yo he visto esta paz manifestarse en las situaciones más imposibles. He visto mujeres enfrentando diagnósticos devastadores con una serenidad que desafía toda lógica. He visto familias atravesando crisis financieras con una confianza en Dios que no se tambalea. He visto corazones quebrantados por la traición o la pérdida que en lugar de hundirse en la amargura, encuentran refugio en la presencia de Dios. Y cada vez que presencio esta paz inexplicable, sé que estoy viendo la evidencia del sello de Dios en acción, porque verás, el mundo busca desesperadamente la paz, pero la busca en todos los lugares equivocados. La busca en las relaciones perfectas, en las cuentas bancarias llenas, en los logros profesionales, en las escapadas de fin de semana, en las sustancias que adormecen el dolor, en las distracciones que mantienen la mente ocupada. Pero toda esa paz es temporal, condicional, frágil. Depende de que las circunstancias cooperen, de que las personas se comporten como esperamos, de que la vida siga un guión predecible. Y cuando las circunstancias cambian, cuando las personas fallan, cuando la vida se sale del guión, esa paz se evapora. Pero la paz que viene del sello de Dios es diferente, es independiente de tus circunstancias. Jesús mismo lo dijo en Juan 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Su paz no es como la paz del mundo. Su paz permanece cuando todo lo demás se desmorona. Su paz guarda tu corazón cuando tienes 1000 razones para estar ansiosa. Su paz ancla tu alma cuando las tormentas amenazan con arrastrarte. Y aquí está lo que necesitas entender. Esta paz no significa que no sientas miedo o ansiedad. No significa que no tengas momentos de duda o preocupación. Significa que en medio de esos sentimientos hay una corriente subterránea de paz que te sostiene, una certeza profunda de que Dios está contigo, de que Él no te ha abandonado, de que Él está trabajando incluso cuando no puedes verlo. Es como estar en un barco en medio de una tormenta. Las olas golpean, el viento sopla, todo se sacude. Pero debajo de la superficie turbulenta, en las profundidades del océano, hay una calma, una quietud que no es afectada por lo que sucede arriba. Esa es la paz de Dios en tu vida. Esta paz también te diferencia. Te hace responder a las crisis de manera diferente a como responde el mundo. Donde otros entran en pánico, tú mantienes la calma. Donde otros se desesperan, tú mantienes la esperanza. Donde otros se derrumban, tú te mantienes firme. No porque seas más fuerte, más inteligente o más capaz, sino porque llevas el sello de Dios, porque el Espíritu Santo en ti te da acceso a una paz
que trasciende el entendimiento humano. En Isaías 26, versículo 3, leemos: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Ves el requisito? El pensamiento que persevera en Dios, la confianza puesta en Él. Esta paz no es pasiva. Requiere una decisión activa de fijar tu mente en Dios, de recordar su fidelidad, de confiar en su carácter incluso cuando no entiendes sus caminos. Pero cuando tomas esa decisión, cuando diriges intencionalmente tus pensamientos hacia Él, Él te guarda en completa paz. No paz parcial, no paz intermitente, completa paz. Y permíteme ser clara, esta paz no elimina la necesidad de sabiduría, de consejo, de acción apropiada. No es una paz que te vuelve pasiva o negligente. Es una paz que te permite pensar con claridad en medio de la crisis, tomar decisiones sabias bajo presión, actuar con valentía cuando otros se paralizan por el miedo. Es la paz que le permitió a David enfrentar a Goliat cuando todo el ejército de Israel temblaba de terror. Es la paz que le permitió a Daniel dormir en el foso de los leones. Es la paz que le permitió a Pedro dormir encadenado en la cárcel la noche antes de su ejecución programada. Si me miras a mí, pierdes, pero si lo miras a Él, lo ganas todo. Y parte de lo que ganas cuando miras a Cristo, cuando estás sellada por su Espíritu, es esta paz que sobrepasa todo entendimiento, esta paz que te sostiene cuando todo se derrumba, esta paz que te da descanso en medio de la batalla, esta paz que testifica al mundo que sirves a un Dios real, un Dios vivo, un Dios que cumple sus promesas. Querida hermana, si has reconocido estas 8 señales en tu vida, si has visto evidencia de la sed por Dios, la incomodidad con el pecado, las pruebas personalizadas, la compasión supernatural, el aislamiento estratégico, el hambre por la palabra, la guerra espiritual intensificada y esta paz inexplicable, entonces no hay duda, Dios te ha sellado. No porque seas perfecta, sino porque Él es fiel. No porque lo hayas merecido, sino porque Él te eligió. No porque nunca falles, sino porque su gracia es suficiente para cubrirte cada vez que caes y levantarte de nuevo. El sello de Dios en tu vida no es algo frágil que puedes perder cada vez que cometes un error. Es la marca eterna de su propiedad, su garantía de que lo que Él comenzó en ti, lo completará. Es su promesa de que nada te separará de su amor, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Así que camina hoy con la cabeza en alto, no con orgullo, sino con la dignidad de saber quién eres en Cristo. Eres sellada, eres apartada, eres suya, y Él nunca, nunca te dejará. Amén. Padre Celestial, bendice a cada mujer que ha escuchado este mensaje hoy. Confirma en su corazón la realidad de tu sello en su vida. Que estas 8 señales no sean solo información, sino revelación personal que transforma cómo se ve a sí misma, cómo camina en este mundo, cómo enfrenta cada desafío. Fortalécela en las áreas donde el enemigo ha sembrado duda. Recuérdele cada día que lleva tu marca, que es tuya, que nada puede arrebatarla de tu mano. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Y ahora, si este mensaje tocó tu corazón, si reconociste el sello de Dios en tu vida, escribe amén en los comentarios. Comparte este mensaje con alguien que necesite ser recordada de su identidad en Cristo, porque cuando comprendes que has sido sellada por Dios, todo cambia, todo.